Estamos grabando. Ya. Muy buenos días a todos, a todas nuevamente. Espero que hayan el mismo discurso, pero ahora grabado. Espero que hayan tenido un reponedor descanso, que lo hayan aprovechado y que efectivamente hayan recobrado energías para lo que va quedando del semestre. Lo poco que queda del semestre. ¿Ya? Eh, hoy día, bueno, nos vamos a meter de lleno en el tema de las estrategias didácticas. Ya previo al receso veníamos visualizando cuáles son sus definiciones, qué entendemos por estrategia didáctica. Pilar Toledo, ¿está por ahí? Sí está. Pilar Toledo, ¿y qué era una estrategia didáctica? Eran como las maneras de, ay, perdón que voy por la calle, las maneras de, Póngase la mascarilla. que tenían como los profesores de implementar una actividad, que Ya, habían como una manera en donde tenían que seguir como la orden del profesor, una era más libres. ya, sí, perfecto. Va por ahí la idea. ¿Quién más pudiese complementar la idea de estrategia didáctica, que es la unidad central de esta asignatura, además también? Muchas gracias, Pilar. Póngase la mascarilla, tápese la nariz con la mascarilla. ¿Quién más pudiese complementar la idea de estrategia didáctica? ¿Sí? Ignacio Briones, mi coterráneo, ¿está por ahí? ¿Qué podría decir de estrategia didáctica? Usted que en su trabajo diario, que yo sigo en Instagram, veo que aplica muchas de ellas. Perfecto, muy bien. Profesor, Profesora. se podría decir que tiene que ver también con los niños, como que va a influir según cómo aprenden los estudiantes. Además, sí, las estrategias didácticas van a favorecer el aprendizaje de niños y niñas siempre y cuando la estrategia sea adecuada Adecuada para ellos. para ellos, claro, para el objetivo, para el grupo etario. Ignacio, la pregunta era, ¿qué definición podría aportar usted o qué idea podría aportar usted al concepto de estrategia didáctica? Y yo señalaba que yo sigo su trabajo diariamente ahí en Instagram y por tanto veo que usted las aplica muy seguido. Lo puede escribir por el chat y yo lo traduzco por acá. Perfecto. Profe, Ahí ¿me sí, escuchó? súper bien, Es que Ignacio. cada rato se me quedan pegados, así que si me Debe ser el corta es viento, creo que porque amaneció se me nublado en anda Punta mal. Arenas hoy día. Alcancé a escuchar mi nombre, creo, y se me cortó y no escuché nada por eso. Ya no sé. Bueno, al menos yo entiendo por estrategia didáctica como alguna forma de tú poder concretar alguna actividad que te planteas. Es Ya, decir, perfecto. la forma en que se plantea la actividad o cómo tú buscas llegar a la gente. Perfecto. O eso yo creo, es como buscas generar no adaptarte, sino como lograr ciertos objetivos a través de distintas metodologías. Pues eso es como una estrategia, según yo. Ya, perfecto. Usted arrojó una serie de ideas ahí. Una principalmente es las formas de implementar algo, ¿cierto? Y está vinculado también, evidentemente, a la fase de gestión de la clase. Ya veíamos la didáctica 1, esta fase activa, donde se ponen a prueba principalmente aquellas estrategias. Además, también logra visualizar y establece la relación con la experiencia de aprendizaje o lo que algunos llaman actividad, la actividad que realiza el niño. Ya veíamos la diferencia entre tarea y actividad. Y por otro lado, también las formas de enseñar. Ahora, recordemos que la estrategia didáctica, como constructo general, es la idea que puede involucrar al conjunto de técnicas, métodos, procedimientos para favorecer el aprendizaje de niños y niñas y no solamente reducir las estrategias didácticas a la forma de enseñar, sino que también al aprendizaje. ¿Ya? Y esa es la gran diferencia entre didáctica y metodología, que la metodología está vinculada al cómo llego al objetivo, cómo logro ese procedimiento, un método en particular para alcanzar un objetivo, y la estrategia didáctica está vinculada a este conjunto, insisto, de técnicas, procedimientos, métodos que nos van a permitir favorecer el aprendizaje, y que además también está involucrado en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, Antonia, Pilar e Ignacio. ¿Ya? Y además también veníamos visualizando que íbamos avanzando en una propuesta que nosotros tenemos de clasificación de las estrategias didácticas según una serie de criterios.
Y el primer criterio que dejamos para avanzar con respecto al conjunto de estrategias tiene que ver con la enseñanza masiva, ¿ya? O la masividad de la enseñanza, o en función de la cantidad de estudiantes con los cuales se pueda desarrollar o alcanzar un objetivo. Y por tanto ahí veíamos que existen tres tipos de estrategias bajo este criterio, bajo la masividad de la enseñanza, pensando en que la propuesta de clasificación va en la línea de trabajar con un gran número de estudiantes a grupos más reducidos. Y en ese sentido veíamos tres tipos de estrategias que ustedes de manera colectiva, ambos paralelos de Didáctica 2, pudieron analizar en el video, y en los videos que estaba vinculada al ritmo libre, al ritmo obligado y al trabajo en recorrido. Voy a hacer un paréntesis y quisiera agradecer a todos, a todas quienes, de ambos paralelos, quienes completaron el taller. Hoy día yo estaba temprano conectado y por tanto me di un espacio también para ver cuál fue la última modificación, y hoy día a las 9 de la mañana hubo el último de ustedes, no sé quién es porque era anónimo, reconocido como, había ahí un nombre que no se identificó, pero evidentemente hizo las últimas modificaciones al documento hoy día. Y por tanto agradecerles también a quienes participaron. Lo que vamos a ver hoy día, vamos a revisar sus elementos entonces esenciales con los que ustedes pudieron identificar en el video. Creo además también que el documento quedó súper consolidado, súper interesante revisar como material de estudio, porque a la larga reconocen a partir del video las principales características de esta estrategia. Para quienes no tuvieron la oportunidad de poder conectarse y revisar este documento, ya está en el aula, está en la unidad 3 para que lo puedan revisar y pueda constituir efectivamente material de trabajo, ¿ya? Y hoy día vamos a hacer un contraste entonces entre lo que ustedes pudieron establecer como análisis del documento, y de los videos, perdón, y lo que nos dice la literatura principalmente. Vamos a hacer ese contraste y se van a dar cuenta de que quienes contribuyeron a la construcción de este material no estaban para nada equivocados ni equivocadas. Y en segundo momento, hoy día vamos a revisar otro conjunto de estrategias que está vinculado a las formas de instrucción. Y aquí, ojo, evitar la confusión con respecto a los estilos de enseñanza o al estilo de enseñanza tradicional principalmente. Pensemos también que las estrategias como definición involucra tipo de técnica o técnicas de enseñanza. Y por tanto ya veíamos el primer semestre, ya vieron ustedes también el primer semestre que se suele confundir estilo de enseñanza con técnica y no son lo mismo, ¿ya? Y por tanto hoy día lo que vamos a ver está principalmente vinculado a aquellas estrategias como técnica de enseñanza que están vinculadas a la instrucción, a las formas de entregar los elementos de la clase, ¿ya? Con eso vamos a trabajar hoy día y vamos a dar las indicaciones ya para que nos volvamos a reencontrar el próximo jueves. Eso, súper bien, perfecto. A ver, voy a dejar de... Al tiro lo veo, al tiro lo veo. Ta-tin, ta-tan, ta-tin, ta-tan. Papi para pum, ta-tin, ta-tan. Ahí está. Eso no es. Están abiertos los documentos. Y acá voy a compartir esto primero para discutir el documento que ustedes muy amablemente construyeron, insisto, en esa elaboración colectiva que llevaron adelante. Yo he marcado algunas cositas que es importante que vayamos definiendo, sobre todo cuando hablamos de, cuando voy a partir por el final, cuando hablamos principalmente del recorrido, ¿ya? Y lo marqué acá porque algunos o quien entregó este aporte dice este tipo de circuito posee muchas desventajas ya que han nombrado mis compañeros, mucho tiempo de espera, limita la exploración y falta de fluidez. Algunos elementos que quisiera destacar con respecto a este documento que ustedes levantaron es que es importante no confundir los circuitos de los recorridos, ¿ya? Un recorrido en específico o la forma tradicional de desarrollar un recorrido motriz, está vinculado principalmente a la sucesión de estaciones en un espacio determinado, ¿ya? Y acá viene otra idea también entonces, que no hay que confundir las estaciones con los circuitos y con los recorridos.
Distinto es que tanto recorrido como circuito puedan estar compuestos por estaciones, que les van a permitir ir pasando a los estudiantes sucesivamente de un punto a otro. Y por tanto el recorrido se define principalmente como aquella forma de organización en el espacio y aquella estrategia que va a demandar, me quedé pegado, van a demandar que los estudiantes puedan avanzar sucesivamente entre una estación y otra. Y por tanto, la forma tradicional del recorrido es que tiene un principio determinado y un fin determinado. Y el video que ustedes pudieron observar es un ejemplo clásico del recorrido, que nos dice también la experiencia, que un recorrido lo podríamos ir avanzando o podría tener resolución individual, pero además también podría tener una resolución incluso en dúo o en trío. Más allá de eso se va perdiendo un poco el sentido, más allá de incorporarle mayor cantidad de integrantes a los estudiantes. Ahora, ¿por qué marqué ahí con amarillo el circuito? Porque el circuito entra en otra lógica como definición. El circuito está en la lógica de clasificar a las estrategias de enseñanza según la organización de los estudiantes, pero en pequeños grupos. ¿Ya? Y acá estamos hablando de estrategias que están vinculadas a la masividad de la enseñanza. Por tanto, el recorrido no puede ser definido como un circuito. ¿Ya? Otro elemento que es característico del circuito es que se combina incluso con otro recurso que es muy utilizado preferentemente en edades más tempranas, como el famoso cuento motriz, donde los profesores y profesoras vamos relatando una situación y vamos combinando también con elementos del juego simbólico, donde los estudiantes pueden ir asimilando un recorrido a partir de una historia que cada uno de nosotros puede ir relatando, ¿ya? Y esa es una estrategia que se utiliza mucho combinado con este recurso del cuento motor. Y la forma un poco más sui generis también de abordar el recorrido es proponer un espacio con una sucesión de materiales donde el estudiante, niños y niñas, van determinando las formas de ingresar al recorrido y las formas de salir del recorrido. Y por tanto, si nosotros lo vemos de una manera mucho menos estructurada, nos vamos dando cuenta que este tipo de recorrido va a permitir también una mayor exploración, más allá de las desventajas que ustedes pudieron señalar en el recorrido que fueron indicando. ¿Ya? Otro elemento que creo que es bastante interesante lo que ustedes planteaban con respecto a las ventajas del ritmo obligado, preferentemente tiene que ver que puede ser aplicado en espacios tanto de mayor profundidad, de mayor amplitud, y espacios mayormente también reducidos. Otro elemento también que ustedes señalaron durante el documento y la construcción del documento, y que están muy acertados con respecto a eso, es que al profesor, desde el rol del profesor y de los estudiantes, también le permite tener un mayor control de la tarea. Ahora, la principal desventaja con respecto a eso es que estamos viendo la enseñanza de forma masiva, ¿cierto? Con un estímulo común para todos, y sabemos que las respuestas, sobre todo en el ámbito motriz, no son comunes para todos, porque va a depender del nivel de estimulación y el nivel de experiencia que cada uno de nosotros tenga. Sobre todo también para aquellos que tenemos grandes dificultades con el ritmo. Y se dieron cuenta también de que estas actividades de ritmo obligado tienen permanentemente ese elemento como guía y conducción para el desarrollo de la clase. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud con respecto al ritmo libre, al ritmo obligado? Profe, ¿Profesora? sí, no sé si se dieron cuenta o no, pero al hacer este trabajo nos damos cuenta de que no hay estrategia mejor que otra o una por sobre la otra, sino que cada estrategia tiene su propia característica y le hace ser como más pertinente a un tipo de estudiante, a algún tipo de profesor o algo así. Sí, y eso va a depender también del objetivo de la tarea, del contenido que la tarea quisiera destacar y además también del grupo de estudiantes. Si ustedes se dan cuenta, o cuando uno trabaja con educación parvular y los primeros ciclos, generalmente uno utiliza más el ritmo libre más que el ritmo obligado. Y seguramente ustedes lo han vivenciado también en su formación inicial, cuando uno le dice, bueno, todos con un balón o todos con un globo, llevar el globo adelante, mantenerlo en el aire, y se dan cuenta que van a haber una serie
una serie de manifestaciones o de respuestas motrices de los niños y niñas, pero sin embargo quien va determinando el ritmo o el cambio de la tarea siempre va a ser el profesor. El ritmo de realización sí ya va a depender del estudiante, a diferencia del ritmo obligado, donde incluso el ritmo de la tarea está siendo determinado por el profesor o la profesora. Otro elemento que creo que es interesante que vayamos estableciendo acá, y para todos los elementos, para las 3 tipos de estrategias que fuimos revisando, es que en definitiva la retroalimentación como entrega de información que permita visualizar, corregir, entregar elementos adicionales para que el estudiante pueda conocer los resultados y la ejecución que llevó adelante, también va a tener sus elementos tanto positivos como negativos. Bajo mi perspectiva, yo coincido con ustedes cuando hablan de que una de las desventajas es la retroalimentación mucho más guiada o grupal en definitiva, y que no atiende muchas veces a la información precisa que requiere cada estudiante para poder corregir y hacer un ajuste en el movimiento. Evidentemente, más aún cuando el ritmo obligado tiene una mirada mucho más conductista, o tiene una posición mucho más conductista desde el estímulo que logra abordar y entregar a los estudiantes. ¿Ya? Otro elemento que quisiera señalar ya desde el ritmo libre, evidentemente el ritmo libre como ventaja va a provocar que el estudiante no se sienta o aleje la presión también con respecto a la ejecución de un modelo que debe seguir, sino que además va atendiendo y se va remitiendo a la propia capacidad y al nivel de habilidad para poder llevar adelante una tarea. Y eso también desde el ritmo libre es interesante. Cuando uno aplica también este tipo de estrategia en determinados contextos, se va dando cuenta además también, o permite, este tipo de estrategia nos permite implementar una especie de diagnóstico para estimar el nivel de las conductas de entrada que los estudiantes y las estudiantes van teniendo con respecto a una tarea determinada. Y cuando hablamos del ritmo libre, evidentemente eso nos va a permitir retroalimentar de mejor manera, y por otro lado también centralizar con precisión en algunas dificultades que niños y niñas puedan ir levantando. Otro elemento, y acá para ir cerrando el cierre con respecto al recorrido, para ir avanzando a las otras presentaciones del día de hoy, es que cuando hablamos del recorrido principalmente, si uno hace una rememoranza de la experiencia como escolar o la trayectoria escolar, podríamos decir, y concordamos también con lo que dice la literatura, y algún aspecto que ustedes no visualizaron ahí, es que, bueno, evidentemente porque se visualiza en el tiempo de manera constante, es que los recorridos se utilizan mayormente para favorecer el desarrollo de las habilidades motrices, ¿ya? Y para favorecer también el desarrollo de las habilidades motrices específicas en un contexto más aislado, en la combinación de habilidades, ¿ya? Y por tanto también es un elemento en el cual, sobre todo en el primer ciclo básico, se le saca mucho partido al recorrido, y muchas veces uno incluso llega a abusar del recorrido en su implementación. Y por tanto, ese es un elemento que habría que tener en cuenta con respecto a cuál es el tipo o al tipo de contenido que se suele desarrollar a partir de la implementación de esta estrategia, ¿ya? Otro elemento que creo que es importante señalar es que le permite al profesor, desde nuestro rol de profesores y profesoras, el suyo y el mío, establecer una serie de posiciones o de ubicación del material para favorecer también la respuesta de los estudiantes con respecto a una habilidad en particular. La dificultad ahora también está en que le quita ese elemento de incertidumbre y de toma de decisión al niño para poder resolver situaciones inmediatas, porque nos vamos a dar cuenta que hay una comodidad también en la implementación del recorrido, que es proponer el material, dejarlo a disposición de los estudiantes para que lo vayan llevando a cabo y repitiendo constantemente cada una de las tareas. Y por tanto esos elementos yo diría que es uno de los puntos en contra, porque, insisto, va jugando o atentando contra esa toma de decisión más inmediata que entrega el nivel de incertidumbre. Otro elemento que es importante señalar con respecto a los recorridos motrices es que a medida que uno va teniendo mayor experiencia en el contexto y mayor experiencia y conocimiento de la estrategia, uno puede ir armando el recorrido con los y las estudiantes a partir de los propios intereses. Y eso también es interesante porque le va dando más libertad al estudiante, a los y las estudiantes, para poder abordar un recorrido en función de lo que usted plantea o plantee como tarea. Y acá también otra de las estrategias desde el profesor que se utilizan desde la implementación del recorrido
es ir armando y desafiando a los estudiantes de manera progresiva y armando progresivamente cada una de las estaciones y la combinación de estaciones que pueda tener con los estudiantes y las estudiantes en el planteamiento de la estrategia que usted quisiera abordar, si es que aborda el recorrido como estrategia. ¿Ya? Tiene sus pros y sus contras el recorrido en función de que, evidentemente, ¿cuál sería el pro? El pro sería que el profesor, mientras se sepa ubicar al interior del espacio en el cual desarrolle la tarea, le va a permitir tener un mayor control de los estudiantes en la realización de la tarea. Y el tener mayor control va a implicar tener una mejor visualización de lo que van a realizar los y las estudiantes en su desempeño. Y el contra con respecto a eso es que si yo me ubico o no me sé ubicar dentro del espacio, voy a perder la visibilización de mi estudiante en la realización. Ahora, una de las desventajas, y que yo concuerdo mucho con ustedes cuando lo plantean, es que constituye una desventaja el hecho de que el estudiante puede aumentar los tiempos de espera. Si tengo un espacio muy reducido en el cual desarrollar mi clase, eso va a traer como consecuencia, que los estudiantes pueden aumentar los tiempos de espera, sobre todo con cursos muy numerosos. Por tanto, no es malo también que los estudiantes puedan avanzar en duplas o incluso en tríos para poder ir avanzando en el recorrido. ¿Ya? Y esa es una gran desventaja, insisto, los tiempos de espera que puede provocar cuando los grupos son muy, muy numerosos. Y otra desventaja para quienes hemos implementado este recorrido en la experiencia escolar es que evidentemente implica un agotamiento mayor cuando el profesor asume todas las tareas, incluso desde el armado de los recorridos. ¿Ya? Creo que eso también es una desventaja y podríamos darle la vuelta pensando también en qué medida podríamos hacer parte a los estudiantes de ir armando cada uno de estos recorridos para que los estudiantes puedan ir desarrollando la tarea en función del objetivo propuesto en la clase. Ahora, lo importante también es que, insisto, este tipo de estrategias nos permiten diagnosticar, evaluar y hacer un seguimiento incluso al desarrollo de las habilidades motrices básicas y cómo estas van avanzando. ¿Ya? Algunos, más aventurados, indican o señalan que los objetivos de aprendizaje, que los recorridos también son utilizados para el desarrollo de algunos fundamentos. Si ustedes recorren, por ejemplo, ustedes no han pasado por básquetbol, pero evidentemente yo, al menos cuando cursé la asignatura, la evaluación de la asignatura era pasar por un recorrido poniendo a prueba ciertos fundamentos básicos del deporte. Un dribbling de protección, dribbling de conducción, pase, recepción, lanzamiento. Y por tanto, estos fundamentos básicos en los deportes específicos también pueden ser utilizados a partir del recorrido. Bajo mi perspectiva, ¿cuál es la dificultad? Insisto, es que no saca la esencia del deporte desde su propio contexto. Y eso ya es complejo. Pero no quiere decir que no pueda ser utilizado y que podríamos obtener una gran ventaja si es que el propósito de la tarea es verificar y demostrar la aplicación de un fundamento básico en un contexto con ciertas condiciones. ¿Ya? No sé si ahí tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? Muy bien, vamos a seguir. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Y vamos a avanzar con estrategias didácticas, con la presentación, con dos presentaciones ahora. Ambas presentaciones, están vinculadas, la primera de ellas, la primera que vamos a ver, está vinculada a este trabajo práctico que ustedes llevaron a cabo y el cual ya hemos conversado un poco en esta primera parte de la mañana. ¿Ya? Por favor, cualquier cosa, interrumpen, no hay problema, y podemos generar ahí una discusión. Y, por tanto, nosotros ya veíamos o ya habíamos visto la diferencia entre tareas y tareas motrices y actividades. Vicente Pérez, ¿cuál es la principal diferencia entre tareas y actividades? El fin que tiene cada una de estas. A ver. O sea, que la actividad tiene un trasfondo cuando yo la selecciono y la elijo dentro de una línea de aprendizaje, y la tarea puede ser simplemente que realicen una acción sin darle como un respaldo o un trasfondo educativo. La tarea motriz no tiene un trasfondo pedagógico entonces, bajo su perspectiva. Revise su apunte.
que alguien podría señalar también alguien que podría darle otra idea o otra mirada a la definición o la distinción entre tarea y actividad. Tic-tac, tic-tac, tic. Vicente, ¿estás seguro de su respuesta? ¿Estás ahí dubitativo? La actividad iba más relacionada como con la parte de la unidad, la parte como más que crea el profesor, y la tarea ya es lo que van a realizar los alumnos, ¿no? Mire, está bien la intención, pero es al revés, al verres, ¿ya? Recuerden Al que revés. sí, la actividad está vinculada a la acción que hacen los niños y niñas, y la tarea está vinculada a lo que prescribe, lo que entrega el profesor, ¿ya? Esa actividad es la que uno puede evaluar en el instante y todo, Claro, uno como procedimental. claro, a partir de la actividad, Antonia, efectivamente uno puede visualizar cuál fue el cumplimiento de la tarea. Y la actividad en definitiva es la acción, lo que ejecutan los niños y niñas, ¿ya? Ahora, señalábamos también inicialmente que una tarea puede ser también prescrita por un estudiante y eso va a depender mucho del estilo de enseñanza de los estudiantes. O puede ser una tarea redefinida cuando no se ha acercado al objetivo o las condiciones de la tarea no han sido bien propuestas por el profesor. Preferíamos usar, también señalamos, el concepto de tarea motriz porque el concepto de tarea está mucho más vinculado al concepto de aprendizaje motriz y por tanto eso nos permite establecer de mejor forma aquellas condiciones que van a propiciar el aprendizaje. ¿Ya? Pero esas son las grandes diferencias, son sutilezas, ojo, pero es importante que las puedan y que las vayan comprendiendo para poder posicionar también una idea con respecto a cuándo ustedes plantean una tarea o cuándo se hace la actividad. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Revisen su apunte en su cuaderno de didáctica. Ya hicimos la revisión de videos, ya hicimos el análisis de video y hoy día vamos a ver cómo estas se fueron organizando en esta propuesta de clasificación. Nosotros estamos acá y hoy día vamos a ver acá también, conducción de la clase. Entonces, ya hicimos eso, pero lo que nos dice principalmente en esta primera parte con respecto al ritmo obligado, y acá vamos a resumir, es que todos los estudiantes entonces se van a ubicar de una forma determinada. Si uno ha tenido la posibilidad, o han visto ustedes en Facebook un profesor que es bien conocido, yo sé que ustedes ya son más de Instagram, no son de Facebook, pero hay un profesor que hace un baile en China y que todos los estudiantes lo siguen, y todo el tema con una coreografía, bueno, y hay un ejemplo clásico del ritmo obligado. Estas clases dirigidas también orientadas al fitness están vinculadas también al ritmo obligado. Y por tanto lo que nos dice es que la misma ejecución para todos los estudiantes o para todos los participantes de una clase van a estar relacionadas en función de las indicaciones del profesor. Y ahí veríamos también incluso que hay una mirada mucho, insisto, más conductista desde el desarrollo de la clase, orientada a la repetición, a la mecanización y a la memorización de la enseñanza. Por tanto, si nosotros podríamos señalar, y yo dejase la pregunta abierta con respecto a cuáles son aquellos modelos de la educación física y concepciones de la educación física que son predominantes en este tipo de estrategias, sería interesante que ustedes hoy día pudiesen dar esa respuesta para ir articulando aquellos conocimientos que han ido adquiriendo en ambas didácticas. ¿Ya? Y por tanto... Tradicional. Está bien, sí, desde los estilos de enseñanza está muy vinculado a lo tradicional, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de las concepciones de visualizar el movimiento y el cuerpo. Pregunto esto porque en definitiva las estrategias tienen en sí y tienen arraigadas también las concepciones que nosotros tengamos de educación física e incluso aquellas teorías implícitas que nosotros tengamos desde la educación física para poder implementar la enseñanza. Lo que quiero señalar con esto es que evidentemente está todo articulado, ¿ya? Y cuando hablamos también del ritmo obligado, nos vamos a dar cuenta de que incluso las pausas de recuperación están determinadas por los profesores y profesoras. Por tanto, este tipo de trabajo está orientado al rendimiento, a la repetición, a alcanzar una respuesta única y determinada en un espacio de tiempo que el profesor ha establecido. Mismos tiempos de inicio y de cierre, y ahí está marcado también el ritmo libre y el ritmo obligado que los estudiantes van a cumplir en la tarea. Y acá quisiera señalar, para no llevar a la confusión con el ritmo libre, es que incluso si uno exagera esta estrategia,
el ritmo de ejecución está determinado por el profesor. ¿Sofía? Sí, que usted me dio un ejemplo hace un ratito, pero creo que es importante como recordarlo, que a veces el ritmo obligado y el ritmo libre, por los ejemplos de clases que se muestran cuando hablamos de esto, que siempre son como de los bailes, recordar que no es solamente como con esos contenidos o esos objetivos, sino que con lo demás también, con lo que decía el profesor, ya cada uno con una pelota, todos van a avanzar conduciendo el balón con el borde interno y van todos desde tal línea hasta tal línea, entonces también aplica para todos los contenidos y objetivos cuando es una enseñanza masiva, para no quedarse solo como en el tema de que todos siguen a alguien cuando está bailando o algo así. ¿Dónde ustedes, también ahora como pregunta para el grupo, gracias Sofía, dónde ustedes podrían incluso reconocer en su trayectoria educativa que fueron víctimas, no, perdón, que utilizaron o se utilizó en su proceso de enseñanza-aprendizaje la estrategia de ritmo obligado? ¿En qué condiciones? ¿En la enseñanza de qué contenido en particular? Yo tengo una profe A ver, que Ignacio. la odiaba por mi vida. Siempre en mi colegio, había un colegio salesiano, y ¿Ya? muchos desfiles acá en Punta Arenas, conmemoraciones, y siempre citan a los colegios salesianos. Y siempre utilizábamos la hora de educación física para practicar el desfile. Ese es un Siempre. ejemplo, pero Sí. Hasta que salga perfecto. Teníamos una hora y media haciendo lo mismo hasta que todos estén alineados, mandaba la de la izquierda, todo el resto miraba de reojo, que si uno mira para el lado se repite todo. No, de verdad, caótico. Así desde primero básico hasta cuarto medio, bueno, usted desfilando. sabe, Ignacio, que en Punta Arenas, yo creo que usted lo sabe, pero hay una gran tradición de desfiles escolares. Para que el resto sepa, todos los fines de semana desfila un colegio por el aniversario, ¿o no, Ignacio? De ese colegio. Desfila frente a la plaza. Y evidentemente Así cuando es. preparamos el desfile, y esa es una manifestación que mantiene un ritmo, el izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, son situaciones de ritmo. Y sobre todo también cuando el ritmo externo lo va llevando un tambor, el tambor mayor, qué sé yo. Ahora, desde el punto de vista del deporte, ¿dónde más ustedes pudieron haber vivenciado este ritmo obligado o en cualquier otra manifestación que esté más vinculada a las tareas relacionadas a nuestra disciplina? En algún momento específico, tiempo específico. A ver, Vicente. No, es que no puede ser, porque igual leyendo dice como mismas pausas de recuperación, mismos tiempos de inicio-cierre, y tampoco tiene que ver con la repetición de una misma acción todo el rato, o sí, porque Depende, no es lo porque mismo. no, va a depender si la repetición de la acción hace alusión, por ejemplo, a una coreografía. ¿Ya? O, Ah, por claro. ej- o, Pero a una acción aislada no sería ritmo obligado. a ver, ¿cómo cuál? Por ejemplo, yo me acuerdo una vez fui a entrenar y me salía muy mal el pase para la izquierda. Y no sé, por el entrenamiento duraba 2 horas y estuve 2 horas dando pases solo con la mano izquierda, con el pro. O sea, 2 horas yendo para adelante, dando el pase, media vuelta al otro lado. Y así, 2 horas. Pero de Pero manera solo individual, tú. ¿cierto? Sí, Ya, entonces no es ritmo obligado. Recuerda que el ritmo obligado está vinculado a la masividad de la enseñanza, a trabajar con grandes grupos. Ritmo libre, recorrido y ritmo obligado. O sea, estas tres estrategias que estamos viendo están vinculadas a grandes procesos de repetición. Sin embargo, para no dejar la inquietud ahí, ese tipo de trabajo se utiliza mucho para favorecer la automatización desde el aprendizaje motriz en un fundamento en específico. Disminuir los procesos de control atencional para favorecer el aprendizaje y para favorecer cierta automatización o seguimiento de un programa motriz establecido. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿Quién habla? Ricardo Ricardo Tapia o Ricardo Martínez. Profesor, Martínez, Martínez, de veras. Ya, Ricardo, perdóneme. Dígame. yo creo que quizás se podría ocupar en el tema de las fiestas patrias. ¿Ya? Creo que quizás se podría ocupar en las fiestas patrias. O sea, pero especifiquemos en qué momento en particular. No, pero efectivamente, No, pero cuando tenemos que, no, pero me refiero cuando estamos en la unidad de las fiestas patrias, te empiezan a enseñar todos los años.
la cueca o a lo mejor algún tipo de baile diferente, pero casi siempre es lo mismo. Entonces siempre toman a los grupos, que los hombres empezando con el zapateo, las formas de las vueltas y demás, siempre es lo mismo. Entonces creo que a lo mejor... Sí, lo que usted nos ha dado hoy día como idea también es otra que seguramente no surgió en el análisis de los videos, es que efectivamente, asociado también a la enseñanza de un baile en particular, el trote nortino, qué sé yo, una serie de manifestaciones que uno ve en las coreografías en los colegios, que uno mismo ha evidenciado y están estas famosas muestras y revistas de folclore, son ejemplos clásicos también de la enseñanza para poder llegar a ese tipo de coreografías más masificadas o de masividad de estudiantes. Y por otro lado, si usted hace una rememoranza un poco de cómo la mayoría aprendimos a bailar cueca, o sobre todo en la universidad, es también un elemento de... Y acá hay dos elementos característicos que se van a dar cuenta, es que uno puede aislar el movimiento, es decir, parcelar los pasos de la cueca y los movimientos de la cueca, y además trabajarlo con un ritmo obligado. Entonces la idea es que si ya leyeron las guías que estaban en el aula, se van dando cuenta que incluso uno puede ir cómo va combinando estrategia en un mismo momento y decir, oye, ojo, cuando veíamos el escobillado, cada uno en círculo hacia la derecha, luego hacia la izquierda, lo que hicimos fue parcelar un paso de la cueca y luego analizarlo y llevarlo todo a un ritmo obligado y seguramente luego pasamos a un ritmo libre para llegar luego a la globalidad del movimiento. Sofía. Yo me acuerdo alguna vez en el colegio, en vóley, en la parte del saque, como todos ubicados en la línea, y a la cuenta de 3 todos hacen el saque. Y todos al mismo tiempo haciendo el saque de voleibol. Sí, yo creo que en los deportes también Sí. tiende a utilizarse en menor medida, sí, yo creo que una enseñanza más tradicional de los deportes, sí, pero Sí, pues, claro, menos yo, no sé, ahí Rosita me va a corregir seguramente, pero yo creo que en clases anteriores, en años anteriores, también di un ejemplo seguramente muy reduccionista del bloqueo, pero al menos creo que se podría hacer a Sí. partir de una señal, todos arriba, todo el bloqueo a uno, dos, doble, qué sé yo, y se podría, no sé si se puede implementar o corresponde bajo su experiencia también en el deporte. Es que creo que depende porque si hay muchos estudiantes y el profesor tiene esa idea de que quiere que todos, por ejemplo, tengan el mismo tipo de saque o el mismo tipo de bloqueo, ahí sí se justificaría, por así decir, un poco como el ritmo obligado. Pero no, En función de que él quiera que todos hagan el mismo, que tengan el mismo estilo de la técnica, que yo ahí creo que no debe ser. pero no se deja de utilizar. Y acá viene otra idea que plantea Rosita y también planteó antes Ricardo, es que independiente nos vamos dando cuenta que son estrategias más bien tradicionales y que si uno las asocia a las escuelas de gimnasia, uno podría decir, uy, mira, la gimnasia sueca, la gimnasia alemana, podrían ser también precursoras de este tipo de estrategias, y en definitiva, independiente del tiempo, hoy se siguen manifestando. Hoy en día, pregunten ustedes, ¿quién de ustedes cuando estaba en octavo básico, en cuarto año medio, todavía hacía las revistas de gimnasia? Todos con la colchoneta arriba, abajo, el balón, todos boteando en un tiempo, y por tanto esas son muestras también de cómo esas estrategias se van masificando y han ido perdurando en el tiempo. Con respecto al ritmo libre, algunas ideas esenciales que ustedes ya fueron destacando es que el profesor nuevamente propone una misma actividad o una misma acción para todos los estudiantes, por tanto se propone una tarea que es única. Y esperamos la acción similar o acción con matices en función del estímulo para todos los estudiantes. Ahora sí, cada estudiante va trabajando y va desarrollando su propio ritmo de ejecución. ¿Y por qué el ritmo de ejecución? Y esto también está vinculado al aprendizaje, porque en definitiva, a partir del ritmo de ejecución individual, cada uno interpreta el estímulo de manera distinta y ya sabemos que la percepción es la interpretación de un estímulo para lograr una respuesta en particular. Y ahí viene también el fundamento desde el aprendizaje cuando hablamos del ritmo libre. Ahora, desde el punto de vista mucho más pedagógico, evidentemente esto atiende a la diversidad de los estudiantes, a las individualidades de los estudiantes para llevar a cabo una tarea en particular. Sin embargo, desde la prescripción de la tarea, el profesor sigue entregando las mismas indicaciones con respecto a las repeticiones, el tiempo de ejecución, los tiempos de pausa, incluso la tarea en particular, los contenidos de la tarea que se van a llevar a cabo. ¿Ya?
Y finalmente, un ejemplo clásico de esto, Sofía señalaba que no solamente se reduce a los aspectos vinculados a la música, a la expresión, a ese tipo de manifestaciones, pero evidentemente uno podría decir que este tipo de estrategias se ven mayormente implementados para este tipo de tareas. Ustedes seguramente lo visualizaron cuando entraron a base de rendimiento, a desarrollo y aprendizaje motriz en el componente que hacía el profesor Rodrigo, Constanza y Tracy. Ahí uno podría decir que los profesores utilizan como estrategia mucho el ritmo libre también. Yo también lo utilicé en mi época de estudiante cuando uno le hacían sentir, moverse y desplazarse al ritmo de la música, sentir y expresar en función de esos elementos. Por tanto, insisto, son estrategias que siguen perdurando, que perduran, perdón. Yo me ¿Sofía? acuerdo en fútbol, ¿Ya? con el profe Mario Guzmán, o en verdad no me acuerdo si fue en la universidad o en el colegio, porque el profe, ¿cómo se llama el otro de la selección? El Tato. ¿El ¿El Tato? Tato? Ya, con el Tato creo en el colegio. Teníamos que hacer como una secuencia de dominar, por ejemplo, empeine, muslo, cabeza. Entonces él daba como la secuencia que había que hacer y cada uno practicaba como solo en la cancha, tratando de hacerla. Si te salía seguido, uno lo hacía seguido, si no, lo hacíamos como con bote, cada uno diferente. Podría ser un ejemplo quizás de ritmo más libre asociado a otras cosas. Sí, y a propósito de lo que usted dice, se puede utilizar mucho también en los momentos de activación de unas sesiones, sobre todo para los deportes colectivos, para la conducción libre, ya sea con el pie o con la mano, en el caso de realizar algún dribbling en específico. Y por tanto, nuevamente hoy día vamos desmitificando que no solamente hay que encasillar este tipo de tareas en función de la enseñanza de un contenido en particular. ¿Ya? Cuando hablamos de la estrategia en recorrido, vamos concluyendo fundamentalmente que los obstáculos que uno va creando son espacios artificiales. Y esos espacios artificiales van en función de cómo vayamos disponiendo cada uno de los materiales que el estudiante va a ir sobrepasando en el cumplimiento y en la realización de esta tarea en particular. Los estudiantes, los alumnos van recorriendo fundamentalmente de manera individual, y eso es principalmente cuando uno ve los recorridos y ve grandes recorridos, en definitiva, ve la disposición por hilera, y seguramente les va a pasar uno en el tiempo que el recorrido para mantener activamente a los niños en un momento determinado de la clase, niños y niñas, es muy útil. Pero en definitiva, a medida que el niño va resolviendo la tarea y ya no va siendo un obstáculo. Y por tanto tiene que ver en qué medida nosotros vamos articulando las distintas estrategias para que niños y niñas puedan ir tomando este planteamiento de la estrategia efectivamente como un obstáculo o algo novedoso. ¿Ya? Creo que es interesante, al menos la experiencia a mí así me lo ha indicado, que el hecho de poder ir armando progresivamente un recorrido de menor a mayor dificultad, con una menor cantidad de estaciones, una mayor cantidad de estaciones en una misma clase, le va dando o le permite al profesor también tener un mayor abanico de posibilidades para poder ocupar el tiempo efectivo de compromiso motriz y fisiológico en una clase en particular. ¿Ya? Algunas desventajas con respecto al tema de la hilera es que generalmente o inicialmente, a partir de la poca experiencia, ocupamos grandes espacios o organizamos al grupo curso. Imagínense 30 hacia atrás en una sola hilera, claro, voy a pasar 2 veces mientras mi compañero pasa, y por tanto en esos elementos también va a implicar en qué medida el profesor va conociendo y reconociendo a los estudiantes. Si pongo un estudiante que tiene mayor dificultad y un poco más lento, y lo pongo al principio de la hilera con gran cantidad de estudiantes, efectivamente ese estudiante puede ir retrasando y disminuyendo los tiempos de práctica del resto de los estudiantes. Por Profe, tanto, profesora, perdón. que además de disminuir el tiempo de práctica también puede generar mucha como desmotivación. Pasaba mucho que los recorridos en estas hileras uno se aburría al esperar, uno se aburría al pasar el obstáculo pocas veces, o incluso se desmotivaba cuando el obstáculo ya dejaba de ser como novedoso, como usted decía anteriormente. Sí, y eso implica el desafío para nosotros los profesores y profesoras, que es en qué nivel de creatividad podemos plantear también un recorrido.
yo diría que el recorrido como estrategia es ya comenzar el partido ganado 1-0 o 2-0, sobre todo cuando uno ya va implementando y tiene las primeras acciones y el niño ya, sobre todo los niños más pequeños, van con esa intención de poder sobrepasar ciertas aventuras, sobre todo cuando uno recurre también al juego simbólico o al cómo sí, en función de que el niño vaya también imaginándose o poniéndose en un escenario para poder pasar ciertos obstáculos, ¿ya? Y es bastante interesante como estrategia, sin embargo también la sugerencia, o bajo mi perspectiva, más que sugerencia, bajo mi perspectiva, es tratar de no abusar de estos recorridos, porque de una u otra manera uno va quitando otros elementos más de toma de decisiones, más perceptivos cognitivos, que permitan al estudiante resolver con otro tipo de situaciones, cuando ya conocemos un mismo tipo de respuesta, ¿ya? Y preferentemente utilizado para el desarrollo de habilidades motrices básicas. Señalamos también que es utilizado para el desarrollo de algunos fundamentos básicos de un deporte en particular, y esto implica en el camino, ¿cierto?, de un contenido a otro, el desarrollo y la combinación de habilidades motrices que pasarían a ser habilidades motrices específicas y compuestas. Se utiliza también para el desarrollo de un componente de la condición física, evidentemente también se puede utilizar, pero ahí estamos sujetos también al sustrato, al componente energético que se quiera estimular, al tipo de capacidad que se quiera estimular también, y además también en función de eso va a reducir la cantidad de repeticiones que podamos realizar en función de la capacidad que estemos estimulando. Y eso también hay que observarlo, pero no es limitante. Eso ya lo hicimos en el trabajo de masilla de la enseñanza. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, experiencia que quisiera transmitir, reflexión, etc. Miren, bien. En definitiva, perdón, no he terminado, se me había olvidado que tenía esas dos laminitas. Ahí. Ya. En definitiva, y a modo de resumen de este trabajo, vamos a avanzar a la enseñanza masiva, desde la masividad de la enseñanza. La idea es siempre ir avanzando a la individualización, a la autonomía de los estudiantes en función de las estrategias que podamos implementar. Y por tanto, nuevamente, la idea es avanzar en un ritmo de progresión global, total, donde todos puedan tener una respuesta única, a un ritmo de progresión mucho más individual, donde podamos avanzar en función de la diversidad de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son algunas consideraciones para considerar estos ritmos de la enseñanza? Primero, ¿cuál es el nivel de enseñanza en el cual estamos situados con nuestros estudiantes? Evidentemente, eso nos va a permitir seleccionar el contenido y el tipo de dificultad de los obstáculos que vayamos proponiendo, tanto en la tarea, para un ritmo libre, ritmo obligado, o para los recorridos. Y por otro lado, también algunos elementos que son, yo diría, más desventajosos con respecto al trabajo, a este tipo de trabajo, es que la sala de clase y el conjunto se considera como un uno, como un global, y por tanto, evidentemente, la idea de diversidad, de individualidad, queda sumamente alejada cuando se aplica este tipo de estrategia, y eso implica, evidentemente, la poca consideración de las diferencias individuales. Creo que esos son elementos que uno podría considerar al momento de tomar decisiones para poder implementar o no este tipo de estrategia, o abusar o no de este tipo de estrategia en definitiva. Y nuevamente las tareas tienen el mismo propósito pedagógico para todas y cada una de los estudiantes, y efectivamente esta idea es súper potente porque te dice, bueno, imponemos un ritmo de aprendizaje, y la imposición en definitiva se aleja también de aquellos modelos más constructivistas, incluso socioconstructivistas, que hoy día están en el contexto pedagógico. Ahora sí, dudas, preguntas, consultas, reflexiones. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? No sé si están callados o... Creo que están sorprendidos por lo que hemos visto hoy día. Lo quiero dejar ahí. Anonadados. Sí, anonadados, sí. O entendieron todo. Dele tono. Eso, bien, Andrea. Muy bien. Vamos que vamos. Y esta presentación es más breve y también la vamos a pasar de manera expositiva, porque en definitiva es asociar algunos elementos que ustedes ya han ido viendo en el transcurso de la didáctica y también en su experiencia escolar. Por tanto, cuando hablamos de este tipo de estrategia desde el punto de vista de la instrucción, es que cuando hablamos de la instrucción directa fundamentalmente, es que evidentemente tenemos un rol del profesor que es sumamente, o que el rol del profesor y la clase está centrada
en las acciones más bien y el rol del profesor al momento de conducir y transmitir la enseñanza, pensando también que este tipo de estrategias de instrucción directa o indirecta que van propiciando la mayor o menor indagación están vinculadas también principalmente a la técnica como forma de comunicar y entregar la información, ¿ya? Y por otro lado, alguna de las ventajas es que evidentemente el profesor como libro produce y provoca, entrega toda la información a los estudiantes para poder avanzar en en entregar las tareas que debe realizar y los objetivos que deben alcanzar los niños y niñas. Y por otro lado, también algunas desventajas es el rol de los estudiantes, la pasividad, evidentemente basarse en escuchar. Hoy día creo que, y si nosotros pudiésemos realizar una analogía o establecer una relación, y acá un tips para el mapa conceptual, evidentemente las instrucciones o desde el punto de vista de la instrucción directa está íntimamente vinculado a la estrategia de ritmo libre, ritmo obligado en menor medida, pero de igual forma y también en recorrido, cuando el rol del profesor es quien entrega todos aquellos elementos que van a permitir alcanzar los conocimientos que los profesores nos proponemos en nuestro proceso formativo. Y por otro lado, bueno, la forma de aprender está vinculada a memorizar, mecanizar, corta duración, reiterativo y acrítico. Y ahora, si pudiésemos establecer la relación con los tipos de aprendizaje que vimos anteriormente, Diego Noé, ¿está por ahí? Sí, Sí, profe, estoy, anonadado. pero voy por la calle. No se preocupe, que eso no sea un impedimento para el aprendizaje. Estoy escuchando la clase. Perfecto, muy bien, me parece. Oiga, Diego, y si yo y está en condiciones de responder. Profe, es que no escucho mucho porque voy pasando justo el lugar donde hay demasiados perros. Ya, arranque, no lo vayan a morder. Listo, apague el micrófono. Listo, otro más. Carla Fernández, Ya, ¿está profe. ahí o no? No Gonzalo, sabremos qué pasa con Diego. sí, lo perdimos. Ojalá que haya tenido la vacuna antirrabia. Bueno, Gonzalo Monteiro, ¿está por ahí? Yo creo que sí. Pero pueden responder por el chat. Está malo el audio del computador, dice Carla. Ya, pero quiero escuchar voces. ¿Ya? A ver, Pilar Toledo, yo sé que la Pilar está por ahí. Está difícil hoy día. Vamos, queda poquito. Pilar. ¿Alguien quiere hablar? Sí, Esa puede ser la pregunta. eso sí, esa es la primera pregunta. ¿Alguien quisiera responder? Estoy mendigando respuestas. Mira, a ese nivel hemos llegado, mendigando la La respuesta. Andrea Vega. ¿Andrea? La Andrea Vega, yo creo que le tengo mucha fe a la Andrea Vega. Sí, igual. No quería responder, pero bueno, que no sé cuál es la pregunta. Ahora viene la pregunta. Mi corazón rebosa de alegría, Andrea Vega. Y de alivio. No prometo nada, no prometo nada. No, muy Está bien. bien. Baja, y eso a mí me gusta mucho. Muy bien, Andrea. Andrea, la pregunta es la siguiente. Si este tipo de instrucción directa que estamos visualizando hoy día en esta lámina, ¿bajo qué tipo de aprendizaje o a qué tipo de aprendizaje que vimos en la última clase antes del receso lo podríamos asociar? ¿Aprendizaje profundo o aprendizaje parcial? No, parcial, o se me olvidó cómo es el no profundo. ¿Aprendizaje profundo o aprendizaje superficial? Superficial. Muy bien, profesora, muy bien, y efectivamente, muy bien, Andrea, y efectivamente al aprendizaje superficial porque el tipo de habilidades cognitivas que va favoreciendo en el desarrollo y la implementación de la estrategia están enfocadas en la memorización, la mecanización y por tanto muchas veces la motivación que implica llevar adelante este tipo de estrategias van dependiendo más bien de la motivación extrínseca y no tanto de la intrínseca, ¿ya? Y eso hace que el aprendizaje, en definitiva, a partir de las habilidades cognitivas que los estudiantes ponen a prueba para resolver una tarea, esté más en la lógica del aprendizaje superficial. ¿Profe? Profesor. ¿Puede volver a la...? Pero claro. No, esa no la... No volví, ahí sí, ahí volví. Esa. Que
O sea, asumimos que lo transmite como, o sea, ¿por qué asumimos que es un aprendizaje parcial si solo Superficial. dice que, o sea, superficial, perdón, eh, que transmite los conocimientos del estudiante y no dice la manera en que lo hace? A ver, ¿puedes especificar un poco más la pregunta? Porque en el fondo cuando uno enseña siempre transmite los conocimientos. Ah, sí, 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 ya la entendí. Y creo que puedo establecer una idea para poder comenzar la discusión. Que al momento de cuando el profesor asume el rol del estudiante, o sea, el rol de profesor en todas sus variantes y en todo momento del desarrollo de la clase, es que le va quitando espacios también de implicancia al estudiante en el proceso, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando tenemos poca implicancia en el proceso de aprendizaje? ¿Qué pasa cuando usted está poco implicado en su aprendizaje, Vicente? Baja la motivación Falta o la motivación. ¿Qué más? em, que como no soy actor principal, no, no genero conocimiento o aprendizaje como tal. Perfecto. Y por tanto, ¿cómo resuelve la tarea? Más bien usted, si no hay motivación, no está implicado, ¿cómo se resuelve la tarea? ¿O bajo qué propósito usted puede resolver una tarea? Con el propósito de pasar o de obtener Ah, esa es una muy calificación. buena respuesta. Y efectivamente, ya veíamos también que una de las características del aprendizaje superficial es pasar para salir del paso o entregar el resultado de una tarea para poder trabajar o poder avanzar con alguna recompensa mayor, que es aprobar, que es resolver una tarea inmediata o quitarse el trabajo encima, como lo definimos previamente en la clase. ¿Ya? Por Es eso. que creo que poner el docente transmite sus conocimientos al estudiante, o sea, yo lo puedo interpretar de muchas maneras esa frase. Ah, sí, pero a lo que se refiere ahí, más allá de la interpretación que le podamos dar, es que no hay momentos de discusión o momentos en los cuales el estudiante pueda relevar un tema o plantear o trabajar de manera más autónoma. Por eso fíjate en uno de los elementos que plantea ahí que dice que es acrítico. Y por tanto, desde el rol del estudiante, la pasividad se destaca y la poca implicancia tanto cognitiva como procedimental en la resolución de la tarea. ¿Ya? Estamos de acuerdo que independiente de eso, en la mayoría de los procesos, en la forma en cómo relevemos el conocimiento de los modelos pedagógicos por los cuales nosotros nos podamos situar, el profesor va a transmitir un conocimiento en particular. Pero la gran diferencia también, Vicente, está en qué rol se le atribuye al estudiante para el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Perfecto. Ahora, algunas características de este tipo de estrategia de instrucciones, que hay una imitación a un modelo desde el punto de vista, desde lo disciplinar, réplica de un modelo para acercarse a un modelo de ejecución esperado, a un patrón de modelo de ejecución esperado, el profesor es el protagonista, y por otro lado también sabemos que las soluciones que propone el profesor son esas, no son otras. ¿Ya? No hay mayor diversidad, no hay espacio para respuestas únicas. Y por tanto, si yo sé que hay una solución que está comprobada a partir de mi aplicación, yo espero que mis estudiantes puedan resolver en función de la información que yo entregué, de la forma de entregar que tuve de entregar la tarea y proponer los objetivos de clase. Este tipo de instrucción está altamente vinculado a los estilos de enseñanza tradicionales, a modelos pedagógicos más conductistas, a estrategias masivas de enseñanza vinculadas al ritmo obligado, al recorrido, etc. Y por tanto, visualizamos también el tipo de tarea que se puede llevar a cabo en esta lógica. Hablamos de tareas de alta organización, es decir, de poca incertidumbre, con un fin, con un inicio y un fin totalmente establecido y conocido por todos, donde debemos cada uno ejecutar aquellos elementos. El concepto de tarea, desde el punto de vista de la tarea motrices que ya vimos al inicio del semestre, está altamente vinculado acá. Por ejemplo, esto igual lo podríamos establecer, o el tipo de estrategia o el tipo de instrucción directa está vinculado también, siempre y cuando lo implementemos también, pero está altamente vinculado al análisis de las tareas o al análisis de un movimiento para poder establecer cada una de las etapas en las cuales esperamos que el niño pueda aprender de manera parcelada. ¿Ya? La instrucción por indagación o también instrucción directa, que es la otra vertiente como técnica de enseñanza,
Indirecta. Indirecta, claro, está vinculada a estos métodos inductivos. Cuando yo induzco, voy acercando el camino para que el estudiante pueda resolver. No voy a hablar de métodos deductivos, ni inductivos, ni hipotéticos, porque eso ustedes ya lo han visto en otras asignaturas, y por tanto el inducir está implicado a acompañar un proceso, pero no entregar la respuesta. Y por tanto aquí sí hay mayor protagonismo del estudiante en las formas de buscar aquellas soluciones. La premisa esencial de este tipo de estrategias desde la técnica de la enseñanza es que no hay mejor aprendizaje en el cual no está involucrado o en el cual está involucrado el estudiante. Por tanto, la indagación, la búsqueda de soluciones más autónomas con la guía del profesor va a favorecer también el aprendizaje más que otro tipo de estrategia desde la instrucción. Me voy a tomar del ejemplo de Vicente cuando señalaba, bueno, estoy implicado, si no estoy implicado no estoy motivado, si no estoy motivado voy a resolver una tarea para poder avanzar. Acá es todo lo contrario. Parte de la premisa que si estoy involucrado voy a poder avanzar y desarrollar y favorecer mayor aprendizaje, y por tanto está más en la lógica del aprendizaje profundo. Algunas ventajas y desventajas que pueden observar entre el tipo de instrucción, bueno, están en este cuadro, no voy a hacer una revisión de cada una de las filas que componen este cuadro, pero en definitiva podríamos decir que las ventajas de la indagación es que hay mayor retención y por tanto se favorece de mejor forma el aprendizaje profundo. Si pudiésemos articular este tipo de instrucción y cómo desde los profesores podemos favorecer o no el aprendizaje, podríamos señalar entonces que la instrucción directa está vinculada al aprendizaje superficial y la instrucción indirecta o de indagación está vinculada al aprendizaje profundo. Profe, Profesora. que también otra cosa que se podría como reflexionar al respecto es que desde el tipo de instrucción también los profesores vamos a adoptar otro rol, que es súper importante porque, por ejemplo, en tipo de instrucción más directa, el profesor es el que transmite el contenido, él es el protagonista en este caso. Y cuando es por indagación ya vamos adoptando un poco más este rol como de guía, como de acompañante más bien, y eso igual da como para pensar en que es el alumno el que es el que tiene que estar al centro del proceso. Claro, al menos es el discurso instalado hoy día en todos los procesos. La idea es tratar de alcanzar ese propósito. Pero suena bonito. Suena muy bonito. Y acá este cuadro comparativo, según algunas variables, es muy interesante. Yo les pido por favor que lo revisen en función de las tareas o de algunas dimensiones del proceso de enseñanza de aprendizaje. Y lo que nos dice es cómo en función del tipo de estrategia de instrucción se puede ir dando cada una de estas dimensiones, ¿ya? Creo que es importante también que lo vayan revisando. Fíjense bien en el tipo de planteamiento, habla del tipo cognoscitivo-motriz, y por tanto al hablar de estos elementos estoy demandando otro tipo de habilidades en el desarrollo de la tarea, incluso y a pesar de que sea de resolución motriz para nuestros y nuestras estudiantes. Eso ha sido por hoy, estimados y estimadas estudiantes. Les agradezco a quienes hayan participado el día de hoy. Vamos avanzando raudos y veloces en el paso de estas estrategias. La próxima, el día jueves, por favor, vengan con las guías leídas de estrategias en la práctica, para hablar sobre estrategias que son analíticas, globales o la combinación, y además también traigan leída la guía sobre circuitos, ¿ya? Porque vamos avanzando ya incluso al aprendizaje en pequeños grupos. Lo que vamos a hacer el día jueves es que la primera media hora va a estar marcada en que ustedes puedan traer todas las inquietudes con respecto a estas guías que he señalado en este momento, que ya están en el aula, y la segunda media hora vamos a pasar también una presentación sobre criterios para establecer pequeños grupos. Y ya la semana del 16 vamos a ir viendo elementos del aprendizaje cooperativo. Eso. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, reflexión?